mis diapositivas. ¿Ya ven las diapositivas, ingenieros? Sí. Ok, muy bien. Sí. Empezamos entonces. El pequeño repaso acerca de medio continuo, un poquito de medio continuo, de estática, un poquito de, para entrar en contexto, ¿vale? Conceptos relacionados con el movimiento, ¿vale? Es todo aquello que se refiere con el movimiento de los cuerpos. Aquí vamos a hablar de un cuerpo ya, un cuerpo completo, no una partícula. Vamos a hablar de un cuerpo. Como puede ser, todos estos elementos son los que generan un movimiento, como ya lo habíamos platicado. Fuerza, un desplazamiento, esfuerzo, flujo, corriente, asentamiento, fractura y deformación. Lo anterior obviamente está referido a los conceptos mecánicos que se originan en un material y que también está relacionado con las propiedades mecánicas del mismo material. Hipótesis de mecánica de sólidos. Es muy importante que tengan en cuenta estas 4 características, ¿sí? Que están considerándose que tiene todos los materiales sólidos, ¿sí? 1, que el material está constituido por partículas, muchísimas, miles de millones de partículas. El material es continuo, ¿sí? Ya vimos también el concepto de continuo. El material es isótropo o isotrópico. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Ustedes lo pueden definir o pueden decirlo de cualquiera de las dos conceptos. Es idéntico. Entonces el material es isotrópico. El material es homogéneo. ¿Vale? Estas 4 condiciones deben de cumplir o son consideradas, nosotros las vamos a considerar en cada elemento estructural, las consideramos de esta manera, ¿vale? Con estas características, con esas condiciones, ¿ok? Nunca vamos a hacer un análisis sin considerar estos elementos, ¿vale? Bien, el primero, que es el material está constituido por partículas. Se entiende por partícula a una porción de material que guarda todos y cada una de las propiedades mecánicas del material al cual pertenece. Es eso. El material es continuo. El material es continuo cuando no existen huecos, vacíos, cavernas, etc. en el interior de este y solamente lo construyen partículas del mismo material o estado de la materia. ¿Vale? Ese es el material continuo. Las discontinuidades del cuerpo material. ¿Sí? Hay que considerarse en forma esquemática las siguientes discontinuidades para que se cumpla este inciso. Para esto, ¿qué quiere decir? Que sea continuo, que no exista vacíos, aire ni huecos, ni agua. Tiene que ser completamente sólido. Para esto, esto es lo que no tiene que existir en ningún material sólido. Debe estar completamente sin ningún vacío. Eso ya lo hemos platicado y ya lo vimos en fundamentos, ¿vale? Lo que decía yo hace un momento, si hay vacíos, hay aires, no, si hay agua, no hay sólidos. Si hay algo de estos, no quiere decir que no es sólido. Se debe cumplir esa continuidad. 0 vacíos, 0 huecos, 0 aire, 0 agua, ¿vale? El tercer punto, que es el material isotrópico. Un material o medio físico o isotrópico es cuando esto tiene las mismas propiedades mecánicas en cualquier dirección. Ojo con esto. No es lo mismo que homogéneo. Las mismas propiedades mecánicas en cualquier dirección. ¿Vale? Sí, son propiedades mecánicas en cualquier dirección. A diferencia del homogéneo, que es un material que las partículas se encuentran distribuidas uniformemente, dando como consecuencia que tengan las mismas propiedades mecánicas en cualquier punto. Pero están hablando en el homogéneo, están hablando de la partícula. De cada partícula, ¿sí? Cada partícula contiene las mismas propiedades.
cada partícula en el isotrópico, que en todas las direcciones, ¿sí? Estamos hablando de vectores, tiene las mismas características o las mismas propiedades mecánicas. ¿Sí, ingeniera Sos? Aquí es el ejemplo que estoy de un material homogéneo. Se me fue la O ahí. Un material homogéneo quiere decir que la partícula A y la partícula B tienen las mismas propiedades mecánicas. Este es un material homogéneo. Partículas, estamos hablando de partículas, no de las mismas propiedades de cómo se comportan, el comportamiento mecánico. No, ese es isotrópico. ¿Hasta aquí alguna duda, ingeniera Sos? No, Inge. No. Perfecto. No, profe, todo bien. Excelente. Vamos a hablar acerca de fuerzas, ¿sí? La fuerza. La fuerza de interacción que se establece entre los componentes, o sea, materia y energía del universo para reportar un estado de reposo o de movimiento en los cuerpos. Obviamente, si se le genera una fuerza, como ya lo platicábamos en fundamentos, también una fuerza en un cuerpo, ¿sí? Se le puede llamar en la parte física como un empuje, ¿sí? Espero que recuerden ese concepto. Entonces, si ya se le está generando un movimiento, si no existe una fuerza, va a estar en reposo. Hay dos conceptos, un subjetivo y un matemático. El subjetivo porque simple y sencillamente no se ve la fuerza, no son perceptibles esas fuerzas. Solamente sabemos que sí existen. Pero en la parte matemática sabemos que sí existen y se representan con cantidades tanto escalares como vectoriales. ¿Vale? Recuerden, los escalares estamos hablando de una magnitud y vectoriales estamos hablando donde ya hay una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Vale? Bien. La subdivisión de las fuerzas, esto ya lo saben perfectamente, está súper clarísimo. Las fuerzas externas, las fuerzas másicas o de volumen y las fuerzas superficiales. ¿Vale? Las fuerzas másicas o de volumen y superficiales son las que vimos claramente en el semestre pasado. De hecho, hay hasta incluso también videos que tengo yo, donde explico precisamente estos dos tipos de fuerzas. Ahora vamos a ver las fuerzas internas, las fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Esto es lo que vamos a ver en esta materia y vamos a saber cómo determinar estas fuerzas internas. ¿Vale? Bien. Sí, las superficiales pues son aquellas que actúan o se distribuyen en la superficie, como se manejó, ya lo saben ustedes, de los cuerpos, ¿sí? Las que están de alguna manera ejerciéndose, no directamente, pero sí están ejerciendo sobre el cuerpo una acción, una fuerza, ¿vale? Como en esta mesa, que se está generando por el peso que se está de la misma mesa y el peso que es de ese bloque que está sobre la mesa, y como observan ese bloque tiene fuerzas en todos lados, en todos sentidos. Esas cargas, esas fuerzas que están, esa carga está generando una fuerza que se distribuye a lo largo de la mesa, se va hacia lo que son las patas de la mesa, digámoslo así, se distribuyen y bajan al suelo. Estas fuerzas, si ven ustedes, estas fuerzas, el ángulo que de reposo que tiene la mesa, las cargas, cómo están distribuidas las cargas, generan dos reacciones, una reacción en Y y una reacción en X, en cada apoyo, en donde está apoyada cada pata de la mesa, ¿vale? Estas reacciones, bueno, ya las conocen y las vamos a obtener aquí. Este es el primer sistema de equilibrio y de aquí vamos a derivar para conocer las fuerzas internas, ¿vale? Las fuerzas básicas de volumen, ya las como platicábamos, la de gravedad, la de inercia, la eléctrica, magnética, campos volumétricos, de temperatura, todo esto son las fuerzas básicas.
Que eso, pues creo que ya quedó muy claro. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada. Excelente. Ya te podíamos copiar. Ok. Bueno, si no continúo, ingenierazos, de todas maneras voy a subir el video. ¿Vale? Ok. Ya lo pueden ver claramente y pueden pausarlo en cualquier instante, por cualquier duda que tengan, ¿vale? Bien. Bueno, las fuerzas externas, las fuerzas, cómo interactúan tanto las fuerzas externas, ¿sí? Que se le aplica un empuje a este péndulo empieza a oscilar, ¿sí? Por esa fuerza, ese empuje que se le generó en un principio, que es esa masa, esa fuerza, que es la masa por la aceleración, esa fuerza está generando también a su vez una fuerza de inercia, ¿sí? Que eso es lo que ya habíamos visto de unas densidades generalizadas. No sé si recuerdan de esas densidades generalizadas, donde veíamos precisamente las fuerzas internas, volumétricas y fuerzas omásicas y fuerzas superficiales, cómo interactúan con lo que es la masa, y obviamente hay una reacción a ese empuje que es el resultado de la fuerza de inercia, ¿vale? Ya lo hemos visto. Con otro ejemplo lo puse en la anterior materia, pero es el mismo concepto. A ver, permítanme. Bien, también hay unas fuerzas internas por cambio de temperatura. Si nosotros sometemos, ahorita voy a poner un ejemplo de la barra de acero. Si nosotros sometemos esta barra de acero a una temperatura extrema en la cual esté sujeta, si lo que les decía yo hace unos segundos, el material de acero va a tender a expander, ¿vale? Este efecto de temperatura va a producir esas fuerzas internas y va a producir, al expanderse, va a producir un desplazamiento lineal. En este caso, en ambos lados. Ahorita, como ejemplo didáctico, es esta parte, ¿no? ¿De qué va a depender hacia dónde se dirige este desplazamiento y hacia dónde va? Pues va a depender de los tipos de apoyo, el tipo de acero, tipo de material, cantidad, obviamente, del cambio de temperatura que exista. Y obviamente, si el material con el que está apoyado esta barra, lo va a permitir ese desplazamiento lineal. Si no lo permite, seguramente vamos a tener una deformación muy diferente. No va a haber un desplazamiento como tal. Se va a deformar nuestra estructura, nuestra barra se va a deformar, ¿sí? Pero al final va a haber un cambio por esta temperatura que está externa, ¿vale? Bien. Bien, ingenieros. Las fuerzas superficiales se dividen en estas 8 tipos de fuerzas. Muchas ya las conocen ustedes: la fuerza linealmente concentrada, las fuerzas uniformemente distribuidas, fuerzas no linealmente distribuidas, fuerzas no uniformemente distribuidas, momento concentrado de fuerzas, momento uniformemente distribuido, momento no linealmente distribuido y momento no uniformemente distribuido. Bien, ingenierazos, como complemento de su investigación, quiero que me traigan el concepto, o ya sea un concepto o un ejemplo de cómo se representan cada una de estas fuerzas. ¿Vale, ingenierazos? Son 8 tipos de fuerzas y cómo se representan. ¿Vale? Bien. Continuemos entonces. Las fuerzas internas son aquellas fuerzas que se establecen por el efecto de fuerzas externas. Eso es algo simple. Unas fuerzas externas que están en un cuerpo X determinado
no les doy ahorita forma, como ya hemos platicado, la típica papa que habíamos visto en fundamentos, no tiene forma como tal, simple y sencillamente, ahorita hablando de un cuerpo cualesquiera, de un material cualesquiera, ¿sí? Van a tender esas partículas derivado a las fuerzas externas, aquí te estoy poniendo 4 fuerzas diferentes externas, esas partículas van a tender a desplazarse de un lugar a otro. Estas son las fuerzas internas, ¿vale? O bien, obviamente, al desplazarse las partículas en las que están constituidas el material, al tener un desplazamiento, obviamente va a tener una deformación, un desplazamiento. Al haber desplazamientos, obviamente, en las partículas, ese sólido es deformable. Todas las estructuras, todos los sólidos son deformables. Todos. Deben ser así. De ahí la parte de hablar de un material dúctil. ¿Sí, ingenierazos? Bien. Obviamente se encuentran, obviamente para un equilibrio, las fuerzas, debe soportar que las fuerzas externas, sí, esas fuerzas externas con respecto a las fuerzas internas, tiene que haber un equilibrio para que haya esa deformación, pero sin provocar la falla. Bien, lo que acabo de platicarles, sin provocar la falla. En esas fuerzas de tracción con las fuerzas de represión o las reacciones que ya conocen ustedes. Estas son las que mantienen el equilibrio. Siempre la resultante de cualquier fuerza va a valer 0, obviamente. ¿Ok? La sumatoria, en pocas palabras, para que se entienda de una manera más coloquial y más conocida para todos ustedes, la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a 0, ya sea las fuerzas en X, en Y o en Z. Siempre va a valer 0. Si a un cuerpo deformable se le aplica un sistema de fuerzas exterior, las partículas que la constituyen establecen una serie de reacciones internas, desplazándose y cambiando de posición relativamente, unas con respecto de otras, aumentando o disminuyendo su distancia de equilibrio natural, para que el cuerpo sólido pueda resistir y permanecer en equilibrio del sistema de fuerzas externo. Este párrafo es de vital importancia que no es necesario que lo aprendan, no, que entiendan el concepto. De este párrafo en general, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Si quiero escucharlos, porque este sí es parte fundamental de toda la materia. A ver. Creo que por el momento todo bien. Oh, perfecto. Gracias, Gerardo. ¿Los demás? ¿No los escucho? Sí, Vanessa. tal vez hay dudas en un ratito, ¿no? Perdón, Santiago, no te escuché bien. ¿Qué? Que tal vez más adelante salgan dudas más Ok. concretas, ¿no? Pero ahorita Perfecto, pues ahorita no. está bien. Excelente. Eso se refieren que ¿Sí? a lo de los tipos de apoyo, ¿no? Porque en los tipos de apoyo supuestamente uno se desplazan 3 veces, uno 2, y el empotramiento es el que creo nunca se desplaza. Bueno, siempre tiene una reacción, pero no se desplaza, algo así. Ok. Bueno, Era. no. No es un desplazamiento. En cuanto a los apoyos, no es un desplazamiento como tal. En los apoyos no hay desplazamientos. Permite el movimiento, ¿vale? Por eso es a veces que hay tipos de apoyo que, que se liberan. Me refiero, por ejemplo, si yo hago una estructura empotrada, tiene tres reacciones o 3 restricciones. No permite el movimiento ni en X, ni en Y, ni en Z. Entonces está restringido y no permite ningún movimiento. Si yo quiero que permita ese elemento, que permita un movimiento, yo lo libero
y ya no pongo un empotramiento. Yo coloco mejor una articulación a lo mejor y me conviene porque a lo mejor una articulación simple nada más va a tener restricción en X y Y, pero me va a permitir el giro. Y entonces ya genero otro tipo de estructura, una estructura isostática, que seguramente me va a convenir, me va a convenir para que mis elementos sean mucho más ligeros, sea más dúctil la estructura en general, y de esa manera puedo eficientar la estructura. Pero eso como tal, lo que estamos practicando de los apoyos, es en el apoyo. Ahorita, de lo que estoy practicando todo esto, es del cuerpo, del elemento nada más. ¿Sí, ingeniera Sos? Del elemento. Estoy hablando de la viga, de un líquido, de cualquier... ¿Sí recuerdan eso, ingeniera Sos? ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí ven la diferencia entre lo que es el comportamiento con un apoyo y esto que estoy explicando de cómo se comporta un elemento estructural? En este caso, vamos a hablar, si quieren encerrarlo o enfocarse en una viga, vamos a poner el ejemplo de una viga. Pero el comportamiento de esas partículas ante cargas externas e internas, ¿cómo se comporta la viga completa? ¿Sí se entendió, ingenierazo, Diego? ¿O no? ¿O te revolví más? No, sí, sí, entendí. Perfecto, perfecto. Bien, gracias, Diego. Regresando a este concepto, no quiero dejar ir la palomita. Voy a ver esto, fíjense. Estos desplazamientos que que acabo de mencionar precisamente, a nivel partícula, hace que el sólido cambie de forma a nivel observable. Si es a nivel observable, ya estamos hablando de una deformación, ¿sí? Cuando no se puede observar ese movimiento que hay, entonces no hay deformación. Pero sí existe en la parte interna del cuerpo, vamos a hablar de una viga o de una columna, siempre va a existir, debido a las cargas a las que está sujeto el elemento estructural, siempre va a existir que esas partículas van a estar en constante movimiento. Se van a desplazar todas las partículas una con otra, como lo vimos en fundamentos de medio continuo. Pero si esas partículas son lo suficientemente resistentes para no generar ese cambio de forma, simple y sencillamente hasta ese punto no hay ninguna deformación. Una vez que cambia, ¿sí? Y que esas partículas se expanden, cambian de forma a lo largo, a lo ancho, ya hay una deformación. Así se le denomina deformación. ¿Vale, ingenieros? Ahora sí cambiamos. Vamos a ver esto. Debido a las cargas, a la carga que están sujetas a estos 4 tipos de cargas, a las que está sujeta, vamos a suponer ese elemento como tipo nube más grande, al ser ejercido esas cargas, esas 4 cargas externas, lo que provocó fue que redujera su tamaño. Ya cambió de forma, ¿vale? Y entonces, obviamente, ya hay una deformación, ¿vale? Tensión simple. Esto también es muy importante. Ya empezamos ahora sí ya con un poquito más de entrando a materia, porque ya vamos a empezar a ver términos con los que voy a trabajar con ustedes estos primeros cambios de tema, para empezar a hacer los primeros cálculos de términos de axiales, cortantes y momentos flectores. Bien, tensión simple. La mecánica de sólidos estudia las relaciones que existen entre las cargas externas y sus efectos en el interior. Por consiguiente, los sólidos no se consideran completamente rígidos. Como les acabo de comentar, todos los materiales son deformables. Sino que existen pequeñas deformaciones en función a las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Vale? Las propiedades mecánicas de los materiales afectan su elección y su dimensionamiento. Es decir, es necesario reconocer su resistencia y su rigidez.
Esta resistencia y su rigidez, quiero que traigan esos conceptos, por favor, de resistencia y rigidez. Rigidez, ya lo hemos platicado, resistencia también, pero quiero que traigan en su investigación estos conceptos, resistencia y rigidez, por favorcito. Es de vital importancia que entiendan estos conceptos. De hecho, dentro de su investigación de los tipos de materiales, los tipos de aceros que existen, aceros industriales, aceros comerciales, cuáles son los tipos de acero estructural, acero de refuerzo, los concretos, cobre, aluminio, madera, cómo se comportan los diferentes. Y precisamente cuando yo le estoy pidiendo el módulo de Young o módulo de elasticidad y estoy solicitando también sus gráficas de esfuerzo de formación, precisamente vamos a definir de cada material su resistencia y su rigidez, ¿sí? Resistencia, rigidez de cada uno de los materiales. ¿Vale, ingenierazos? Bien. Miren, este pequeño ejemplito, muy sencillito. Si se estudia una barra sujeta a una fuerza P para levantar una carga, esa carga, dice, este problema corresponde a la estática. Es muy sencillito este problema, ya lo vieron seguramente en estática. Se puede determinar a partir de la suma de momentos en el apoyo A, donde está precisamente el empotramiento. Y el estudio consiste en que la barra no se romperá ni se doblará al tratar de levantar el peso W, ¿sí? No se tiene que romper esa barra al intentar levantar ese peso, e incluso tenemos que obtener esa reacción en el punto P para saber precisamente cuánto vamos a necesitar. Concepto de esfuerzo. Presión. La presión está dada por la siguiente expresión. Fuerza externa sobre el área en que actúa. En mecánica de sólidos o de materiales ahorita que estamos practicando en esta asignatura, el concepto de presión se cambia por esfuerzo. Y se representa con la letra griega sigma. Esto ya lo habíamos practicado también en fundamentos del medio continuo. Ya habíamos visto el signo de sigma y que representa un esfuerzo. El esfuerzo se define como la relación que se establece entre la fuerza interna y la unidad de área. Fuerza interna entre unidad de área. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, ingenierazos? ¿Algún comentario? Muchas gracias. No olvides suscribirte y darle like.